Buenas noches. Hoy continuaremos con la vida de Jesucristo y el tema de hoy es el ministerio que comienza en el desierto. El tesoro de hoy dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Lucas 4, 1, 32. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu preciosa palabra, te damos gracias porque hoy, mi Señor, día del Señor, eh, lo hiciste para eh, que tú fueras glorificado y alabado. Gracias por este día, por el tiempo en la mañana y ahora en la tarde, Señor. Te rogamos, Señor, que podamos ser inundadas de tu presencia para meditar sobre los versículos que vamos a ver. Te damos gracias por Lucas, este médico que escribió este evangelio. Te pedimos que nos guíes y que podamos ser llenas del conocimiento del Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, voy a comenzar aquí con lo que dice la autora. Hoy llegamos a un punto crucial de la vida de Cristo, su año de vida número 30 en el planeta Tierra. Repentinamente, como si Cristo hubiera estado contenido dentro de un frasco de alabastro, Dios rompió el sello y comenzó a derramarlo como un ungüento fragante. Basándome en Lucas 2:52, no creo que Cristo haya estado sentado sin hacer nada hasta que Dios sacó el frasco del estanque. Podemos imaginar más exactamente a Cristo pasando repentinamente de, de un ministerio privado a un ministerio público. La fragancia preferida de quienes estaban más cerca de él estaba a punto de salpicar a toda Judea. Las primeras gotas vinieron de las aguas del Jordán. Vamos a leer Lucas 3 del 1 al 23 y responderemos una sola pregunta. ¿Qué quería decir Juan con la expresión frutos dignos de arrepentimiento en el versículo número 8? Vamos a leer rápidamente porque hoy vamos a estar en varias partes de la palabra. 3 del 1 al 23. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Abilinia. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de la palabra del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino, enderezad sus veredas, todo valle se rellenará y se bajará a todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente preguntaba diciendo: ¿entonces qué haremos? Y respondió, les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, ni
y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando al cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Bueno, precisamente la misión de Juan era predicar que la gente se arrepintiera. Y él habla de esta forma de decir de verdadero arrepentimiento que dará fruto. Em, Dice en un comentario: Lucas proporciona el relato completo en que Juan el Bautista presenta la pregunta respecto a qué se debería hacer para dar frutos de arrepentimiento. La gente, los publicanos y los soldados recibieron instrucciones de Juan el Bautista respecto a cómo debían vivir diariamente. Recuerden lo que nos dijo, que Mm, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene; el que tiene que comer, haga lo mismo. También los publicanos le dijeron: ¿qué haremos? No exijáis más de lo que está ordenado, y a los otros, a los soldados: no hagáis extorsión, ni difaméis, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Esos son los frutos buenos cuando uno se arrepiente. Uno se arrepiente y sale de esos hábitos malos y va a los que el Señor pone en nuestro corazón, que son los que debemos acometer como cristianos. ¿Cómo cree usted que Juan supo lo que ellos podrían estar preguntándose? Entonces, también hay un comentario al respecto que dice: Juan impactó de tal manera a la gente que era lógico que pensaran que era el Mesías. En lugar de hacerse popular, él dio todo a Jesús y señaló eh, a alguien más grande que él. Juan el Bautista no quiso apoderarse de ese forma como lo veían, y simplemente dijo: no, no soy yo, hay otro, el más grande. ¿Qué nos dicen Lucas 3 del 24 al 38? Estos versículos hablan de la genealogía de Jesús y vamos a leerlos rápidamente. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Semet, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Juana, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Nerí, hijo de Melquí,
Malki, hijo de Adí, hijo de Cosam, hijo de Elmolán, hijo de hijo de Josué, hijo de Eleazar, hijo de Jorín, hijo de Matat, hijo de Levit, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliakim, hijo de Milea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Bus, hijo de Salmón, hijo de Naasón, hijo de Aminabad, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taret, hijo de Nacor, hijo de Saruc, hijo de Rahab, hijo de Pelec, hijo de Heber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfasad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalaleel, hijo de Cainán, hijo de Gnos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Estos versículos que nos hablan de la genealogía, podemos ver que Lucas presenta de una forma diferente que Mateo la genealogía. Entonces, Mateo, que está en el en el capítulo 1, versículos 2 y 16, habla de hijo de David, hijo de Abraham. Y en Lucas 3, 23, 38, hijo de Elí, hasta hijo de Adán. La genealogía de Jesús enfatizó la humanidad de Jesús. No comienza con Abraham, sino que traza su linaje Jesús con énfasis en su humanidad para mostrar que Jesús era hijo de Adán y también el divino Hijo de Dios. Lucas conecta su naturaleza mesiánica al mencionar que Jesús descendía de David. Al parecer, la mayor preocupación de Lucas era presentar a Jesús como el Salvador de todos los pueblos, no solo de los judíos. Durante el resto de la sesión hablaremos del primer orden del día que Dios encomendó a Cristo en su misión mesiánica. Y vamos a leer los versículos de Lucas 4, 1 al 13. Lucas 4, 1 al 13. Dice así la palabra. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Respondiendo, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿Quién llevó a Jesús al desierto, según el versículo 1? El Espíritu. Y dice, si usted estuviera haciendo un estudio del carácter de Satanás, basándose solamente en estos versículos, ¿qué podría aprender acerca de él? Pues yo mencioné que es sagaz, es hábil de palabra, es osado, es hiriente, es mentiroso, intrigador. Si usted estuviera haciendo un estudio del carácter de Jesús, basándose solamente en estos versículos, ¿qué podría aprender acerca de él? Pues que es sumiso, sabio, firme,
con dominio propio. Lucas incluyó la genealogía de Cristo entre el relato de su bautismo y el de su tentación en el desierto. El Evangelio de Marcos nos ayuda a ubicar el tiempo específico. Vamos a leer Marcos 1 del 9 al 12. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu que como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu lo impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. ¿Cuál fue la relación entre estos dos hechos fundamentales en la vida de Cristo? Al poco tiempo del bautismo, porque a Juan lo encarcelaron luego del bautismo de Jesús. Entonces, dice la autora, mi primera pregunta acerca de la tentación es: ¿por qué Dios llevó a Cristo al desierto inmediatamente después de su bautismo? Lo más probable es que Dios tuviera más de un propósito, pero quiero presentar una posibilidad. Antes de iniciar su ministerio público, Cristo debía tener decidido qué tipo de Mesías iba a ser. El bautismo de Cristo representó su iniciación en el ministerio público. Dios estaba por presentar a Jesús como su Hijo y el Mesías de Israel. Estas tentaciones específicas no son las que debemos enfrentar continuamente usted y yo. Satanás es probable que no lo tiente a usted para que convierta piedras en pan o asuma autoridad sobre todos los reinos del mundo o se arroje desde el extremo más elevado del templo. Satanás es muy astuto. Él prepara de forma especial las tentaciones para que correspondan a los puntos débiles de cada persona. Creo que sería inexacto suponer que este encuentro entre Jesús y Satanás represente la totalidad de las tentaciones que enfrentó Cristo. ¿Qué dice Hebreos 17 y 18 y 4:15 acerca de Cristo y las tentaciones? Hebreos 2, 17 y 18. Hebreos 2, 17 y 18. Dice así. 17, 18, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 4:15. Hebreos 4:15 dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Creo que mucho antes de llegar a los 30 años, Cristo tuvo muchas otras tentaciones, exactamente como las enfrentamos hoy en nuestras luchas diarias. La palabra de Dios dice que Él fue tentado de todas formas, pero no pecó. ¿Qué persona de 30 años no ha sido tentada? Resistámonos a ver en esta ocasión como el único encuentro de Cristo en la tentación. La experiencia de Cristo en el desierto representa una inmensa época de una intensa época de tentaciones que fue especialmente preparada por el enemigo para que correspondiera a los retos como Mesías que le esperaban. Creo que algunas cosas tenían que quedar bien establecidas desde el mismo principio del ministerio de Cristo. Dios ubicó a Jesús con su adversario en una especie de laboratorio para establecer desde el principio las reglas básicas. Con esta idea en mente, consideremos brevemente cada tentación en Lucas 4, 1 al 13. La primera es: di a esta piedra que se convierta en pan. ¿Podía hacerlo Cristo? Indudablemente. ¿Por qué no lo hizo?
Después de todo, estaba hambriento. Es probable que Mateo 4:2 tenga la clave que nos permita descifrar esta tentación. ¿Por qué tenía hambre Jesús? Pues simplemente relata la palabra de que él había ayunado por 40 días y 40 noches. Nada tiene de malo que una persona coma cuando tiene hambre, excepto cuando hay un asunto más importante de por medio. Lucas 2:37 presenta en forma muy bella el propósito más probable para el ayuno que Jesús practicó en el desierto. Sin duda, el ayuno de Cristo debía ser un propósito semejante. Lo más posible es que su intención fuera buscar a Dios, apartándose de toda distracción, dado que sabemos que Él estaba lleno del Espíritu y fue guiado por el Espíritu. Podemos suponer que el Espíritu fue quien lo motivó a ayunar. Por lo tanto, el ayuno no podía terminar hasta que Dios lo dispusiera así. ¿Qué tenía que ver esta tentación con el inminente ministerio de Cristo? Un comentarista, Robert Stein, dice que el problema era si Cristo iba a usar el poder para sus propios propósitos o no. Viviría según los mismos requisitos de fe y dependencia de Dios que debía cumplir todos los demás en el reino. La estrategia de Satanás no fue demasiado diferente de la que utilizó para tentar a Eva en el huerto del Edén, en Génesis 3:1. Piense conmigo sobre los aspectos similares de ambas tentaciones. En los dos casos, Satanás quiere sembrar dudas, pero no porque él tuviera alguna, por supuesto. Él sabía palabra por palabra lo que Dios le había dicho a Adán y a Eva, y sabía sin duda que Cristo era el Hijo de Dios. Podemos comprender por qué Eva podría haber aceptado esta duda, pero por qué Satanás habría tratado de sembrar duda en Jesús. Es en este punto de la tentación de Cristo en el desierto que puedo verdaderamente identificarme con él. Pensamos en las preguntas que tendríamos si nos encontramos en una intensa batalla después de comenzar un tiempo o un nuevo lugar de ministerio. ¿Acaso entendí mal lo que Dios me dijo? Sí. Si Él en realidad me ama, ¿por qué permite que yo sufra esta lucha? ¿Cómo puede sucederme esto después del momento tan bello que he vivido con Dios? Veamos una segunda semejanza, en que la tentación estaba relacionado con la comida. Cristo estaba hambriento. Eva tenía hambre de algo diferente. Nuestros apetitos físicos son feroces, son caldo de cultivo para muchas tentaciones. ¿No es cierto? Encuentro muy interesante la descripción que hace Pablo de los enemigos de la cruz de Cristo en Filipenses 3:19. No solo dice que sus mentes están en las cosas terrenales, sino que son personas cuyo Dios es el vientre. Aunque usted y yo no somos enemigos de la cruz, sin duda conocemos la tentación de hacer de nuestro vientre un Dios. Cristo no cayó en esa tentación. Regresemos a Lucas 4:4 y contestemos la siguiente pregunta. ¿Qué pasaje bíblico usó Cristo como un arma ofensiva contra el demonio, contra el enemigo? Si tú postrado me adorares, todos los reinos serán tuyos. Esta tentación me da escalofríos. Como decía mi abuela, la idea siquiera no podemos imaginar que Cristo se haya sentido jamás tentado en lo más mínimo a adorar a Satanás. Pero ¿acaso no podemos imaginar que quizás se haya sentido tentado a arrancarle a Satanás la autoridad que tenía en sus manos? Veamos Deuteronomios 8:3. En Deuteronomios 8:3 dice así: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Cómo es llamado Satanás en los próximos pasajes? En Juan 12:31 es llamado príncipe de este mundo. En 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo, que cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Cristo no cuestionó
la capacidad de Satanás para hacerle tal ofrecimiento. Podemos suponer que Satanás tenía esa autoridad como príncipe de este mundo. Es cierto que la autoridad de Dios que Dios ha dado a Satanás es limitada y por un tiempo, pero de todos modos, es muy real. ¿Imagina usted cómo se siente Cristo al observar el estado del mundo bajo la influencia de una autoridad del príncipe de la maldad? La opresión, la violencia y el engaño caracterizan a este mundo que Dios tanto ama. Sin duda, Cristo está contando los días que faltan para poder hacerse con el documento que lo limita y reinar sobre el mundo en justicia. Satanás tenía la esperanza de que Cristo estuviera tan ansioso de asegurarse que el mundo estuviera en las mejores manos que llegaría a adorarlo. No es necesario decir que se equivocó. Cristo, sin ninguna duda, reinará sobre este sistema mundial, pero no lo hará hasta que todas las cosas hayan ocurrido según el calendario del reino de Dios. ¿Cómo respondió Cristo a sus adversarios en esta tentación? Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, remitiéndose a Deuteronomio 6:13. Cristo resistió inflexible la tentación de adorar a Satanás como manera de ganar al mundo. Luego está la frase, échate de aquí abajo. Basándonos en la respuesta de Cristo ante esta tentación, sabemos que al menos una de las intenciones de Satanás era tentar a Cristo para que pusiera a prueba a Dios. ¿Cómo qué es poner a prueba a Dios? Estoy casi segura de que usted tiene la idea correcta al respecto. Una forma de poner a Dios a prueba sería disfrazar un reto llamándole fe. Retar a Dios no solo es una actitud de provista de fe, también es muy necia. Por ejemplo, un ejemplo sería que una persona se niegue a recibir atención médica para una enfermedad grave por decisión propia y proclame después que Dios tiene la obligación de sanarla. Otro, que una persona vaya a toda velocidad en un auto y diga que Dios es el encargado de evitar que le suceda algo. Que una persona crea que ciertas normas de convivencia y responsabilidad no se aplican a ella porque es parte del grupo de líderes de la iglesia. Creo que cualquiera de estos ejemplos es poner a Dios a prueba o tentarlo. Ahora pensemos en un ejemplo que implique un riesgo para nuestra vida propia. Este ejercicio nos pondrá en alerta sobre cómo Satanás puede llegar a preparar una tentación para que pongamos a prueba a Dios. Relate una forma en que Satanás lo ha tentado o podría tentarlo para poner a prueba a Dios. Cada una coloque un ejemplo y hablaremos de él el miércoles. Satanás quizás tenga una segunda intención en esa tentación en particular. El hecho de que esa tentación tenga lugar en el templo sugiere que el enemigo podría haber tenido la esperanza de que se produjera una escena dramática que hiciera que los judíos reconocieran a Jesús como rey antes de que él enfrentara la cruz. ¿Qué apoyo brinda Juan 6, 14, 15 a esta teoría? Juan 6, 15, 14. Pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y a hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Si Cristo hubiera evitado la cruz, él no sería menos Dios, pero nosotros estaríamos perdidos. En conclusión, creo que nuestra hipótesis es correcta. Estas no fueron tentaciones comunes. Parecen ser
asaltos directamente dirigidos hacia la condición de Mesías de Jesús. Podemos sacar algunas conclusiones para terminar. La primera, el hecho de que pasemos un tiempo de intensas tentaciones no es señal de que Dios está disgustado con nosotros. Segundo, Satanás es tenaz. No espere que se dé por vencido después de una o dos veces. Tercero, la Biblia es nuestra arma más poderosa en la lucha contra la tentación. No responda a la tentación con sus propias palabras, responda con la palabra de Dios. Qué reto porque significa, si vamos a contestar con la palabra de Dios, que tenemos que continuar este hábito que el Señor nos está enseñando a través de estos estudios bíblicos de memorizar escrituras. En ocasiones leo solamente el versículo, el tesoro de hoy, que es un versículo. Esos versículos podemos aprendérnoslos, podemos meditar en ellos, podemos hacer devocional durante la semana a través de ese único versículo. La palabra de Dios es maravillosa, está llena de posibilidades para nosotros. Hay veces uno ha visto un versículo en particular y ese versículo en particular lo ha leído muchas veces y solo una vez que uno lo lee y el Espíritu Santo lo guía a uno, le da el entendimiento más profundo de algo que había pasado por alto durante mucho tiempo. Así es que retengamos la palabra en nuestras mentes, utilicemos la palabra para estar atentos a las tentaciones de Satanás. Que el Señor nos ayude y nos guíe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.